de 4 millones de personas en el Perú son adultos mayores de 60 años. Definitivamente a toda persona que tiene más de 60 años se le considera adulto mayor. De esas personas, el 55% son mujeres y el 45% son hombres. La geriatría es la especialidad de la medicina que se dedica a investigar, estudiar y tratar todos los problemas médicos de salud psicológica, mental, social y médica que tienen los adultos mayores. Sí, de hecho el INEI calcula más o menos, estima, que 40% de los hogares tienen un adulto mayor dentro de su casa. Increíble. Y que esto es sumamente importante tenerlo presente porque hay muchos cambios que ocurren en esta etapa de la vida, cambios físicos, cambios emocionales, y hay que tener esto presente para poder saber cómo llevar a estos adultos mayores durante esta etapa de la vida. Y tú sabes que a mí este tema en particular me encanta. De hecho, cuando estuve en la universidad hice un trabajo en especial que me desarrolló mucha conciencia de lo que pasa en los adultos mayores, y no solo físicamente, sino socialmente, y que debemos de tener mucha conciencia sobre ellos, mucha consideración. Pero para poder hablar un poco más del tema, tenemos a un invitado muy especial. Él se llama José Francisco Parodi. Él es geriatra. José Francisco, ¿estamos por ahí? Sí, acá estoy de lado. Bienvenido. Buenas tardes, o buenas noches, o buenos días. Ahora ya todo queda grabado. Muchas gracias por estar con nosotros. José Francisco, tenemos una primera pregunta. Creo que la tienes tú, Roberto. Sí, de hecho, José Francisco, ¿cuándo es que debemos visitar al geriatra? ¿Cuando tenemos 60 años? ¿Antes? ¿Después? ¿Cuándo es esa intersección entre la medicina interna y la geriatría, que al final es una medicina interna dedicada solo al adulto mayor? ¿Tú crees que la pediatría es una medicina interna dedicada al niño? Es un poco más integral, diría yo, ¿no? Quizás es una medicina mucho más grande. Sí, te estoy fastidiando, Roberto. Lo sé. Mira, es una pregunta compleja y difícil de responder en la práctica, porque en la teoría es muy sencillo, ¿no? Uno diría y sería ideal pues, que desde los 55, claro, 60 años todos podríamos ir a tener acceso a un geriatra, ¿no? Como los niños, por ejemplo, y sobre todo los adolescentes puedan tener acceso a todos a un pediatra que conozca medicina del adolescente, esa transición tan difícil, ¿no? Igual esa transición de adulto a adulto mayor. Pero esto en la práctica es casi imposible en la mayoría de países del mundo. No habemos suficientes geriatras como para la cantidad de personas que hay mayores de 60 años, ¿no? Sobre todo como para dividir un sistema de salud, un servicio de salud diciendo, oye, mira, apagaste tus velitas y a partir de hoy tienes que ir al geriatra o a la geriatría, ¿no? Que sería lo ideal. Entonces, técnicamente hablando, en este momento en la salud pública se dice que quien puede pagarse un geriatra va al geriatra. Pero para hacer una división teórica en este momento, aquella persona que necesita sobre todo un geriatra es aquella persona que camina lento, que tiene poca fuerza, que se cae con frecuencia, que tiene dificultad para subir 10 escalones, para trasladarse dentro de su casa. Ese es el típico paciente, la típica persona que de una intervención geriátrica integral se beneficiaría mucho, que cambia mucho con respecto a la medicina interna, ¿no? Ahora, en esa transición en el que ya, digamos, es un adulto mayor vigoroso, aquella persona que camina bien todavía y que tienes que mantenerlo y no verlo pues como un adulto que, oye, ¿para qué vienes si no tienes nada? Claro. También sería ideal que pueda ser visto por un médico que por lo menos tenga conocimiento y nociones básicas de geriatría. Claro. Cosa que no pasa en todas las universidades. Por supuesto, claro. Nosotros, profesionales de salud y de las ciencias sociales, pese a que es la población más rápidamente creciente en el Perú, no hemos llevado pues un curso de... Así es, de geriatría.
qué importante los factores o condiciones que has como puntualizado, digamos, ¿no? Como características de un adulto mayor. Pero pienso también que de repente hay algunas enfermedades, más allá de estas condiciones o características, hay algunas enfermedades mucho más clásicas que acontecen en la adultez mayor. Yo calculo que dentro del rango de los 60 es diferente al rango de los 70, que es diferente al rango de los 80. ¿Cuáles son estas enfermedades más comunes que calculo que también vienen por cada década o por cada lustro incluso, ¿no? Sí, claro, definitivamente hay enfermedades pues, que son más frecuentes en personas mayores, que son enfermedades cardiovasculares, hipertensión, insuficiencia cardíaca, arritmias, diabetes, artrosis, ¿no? Pero no todas primero, por más que puedan ser la misma enfermedad que tienes a los 40 y a los 50, la enfermedad, una persona con diabetes a los 50 no se trata igual que una persona con diabetes a los 80. El enfoque no es el mismo. Y además los objetivos terapéuticos no son los mismos. Y no es lo mismo tener 5 enfermedades que tener 2 enfermedades. Y no es lo mismo tener 5 enfermedades y sentirte bien de salud, hacer lo que tú quieres, que tener 2 enfermedades y no poder hacer lo que tú quieres y no sentirte bien de salud. Entonces, ¿en qué medida complica el tener más enfermedades? Que probablemente tenga más medicamentos, probablemente tenga más médicos y pueda tener más riesgo de complicaciones, interacciones, y sobre todo para nosotros en geriatría y para los usuarios del servicio de geriatría, el objetivo no es tanto no morir, ¿no? Sino el objetivo es seguir siendo y haciendo lo que tú consideras valioso, ¿no? ¿Cómo puedes seguir teniendo las enfermedades que tienes, o no, por supuesto previniéndolas, seguir haciendo lo que quieras y que no te bloqueen, ¿no? José Francisco, y en relación a tener presente, o en todo caso, a ver cuál es la conexión entre el envejecimiento y las enfermedades crónicas o degenerativas, ¿cuál es la importancia de ver esta relación que puede existir? ¿Cómo podemos nosotros informarnos un poco más? O en todo caso, ¿cómo podemos manejar en caso se presenten, ¿no? ¿Cuál es la relación que hay? ¿Qué podríamos hacer? Bueno, eso depende de cómo lo mira, ¿no? O sea, si usted lo mira como si fuera un médico o un profesional de salud o de ciencias sociales como ustedes, tiene un enfoque particular, con un abordaje y protocolos particulares basados en la persona. Es decir, nuestro enfoque de profesionales de la salud no es objetivo terapéutico de la glucosa, objetivo terapéutico de la presión, objetivo terapéutico, no es así, ¿no? Es primero qué es lo que la persona quiere, que si la persona se puede movilizar, no se puede movilizar, porque es lo que a la persona le importa, cómo está mentalmente y cómo puedo hacer para manejar en forma óptima su medicación, por decirlo en 4 cosas fáciles, ¿no? Ahora, si la cosa viene, ¿qué puede hacer la misma persona? Ahí la cosa sí cambia, nos pone en reto a todos, ¿no? Porque generalmente uno va al servicio de salud, pues que 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos al mes, o una hora, pues, si tiene varios médicos, y el resto del mes tiene que convivir con su condición crónica de salud. Y el reto, a veces, que muchas de ellas no se pueden curar, es aprender a vivir sintiéndose saludable y seguro y autoeficaz, que uno puede automanejar la salud, ¿no? O sea, lo que se llama el concepto tradicional de autocuidado, que significan algunos roles y una toma de decisiones que van de la mano con lo que yo quiero hacer. Y esto implica una serie de destrezas, aprender a comer bien, qué ejercicios buenos, si tomo o no medicina tradicional, cómo preparar mi consulta médica. Hay una serie de cosas que yo tendría que aprender a hacer para ir entallando el servicio, es decir, descubrir realmente lo que yo quiero y necesito, y desde usuario de los servicios, ir modificando y adecuando a los servicios que tradicionalmente han sido diseñados para tratar madres, niños, gente con una sola enfermedad, y que se cura
una pastilla. José Francisco, discúlpame, es que me hace mucho sentido todo esto que habla sobre responsabilidad de uno mismo, ¿no? Y de hacerse cargo de uno mismo, que los adultos mayores aún pueden hacerlo, ¿no? Conservar. José Francisco, te voy a pedir que continúes con nosotros, tenemos que ir a una pausa, por favor, quédate con nosotros y volvemos en un ratito, ¿de acuerdo? Con mucho gusto. Buenísimo, entonces volvemos aquí en Cada Día Mejor. La geriatría de verdad es uno de mis temas favoritos en la vida, porque además también pienso, todos en algún momento vamos a llegar a la adultez mayor, exactamente. Entonces, ¿cómo nos gustaría llegar a la adultez mayor? El trato que recibimos y eso también viene de qué es lo que nosotros hacemos o aportamos para los adultos mayores, ¿no? Seguimos con José Francisco. José Francisco, seguimos ahí, ¿cierto? Por favor. Estoy aquí. Muy bien. Francisco no me dice nadie. Pepe Pancho. Pepe Pancho, me han dicho que te dice acá. Sí. Me encanta. Entonces, Pepe Pancho, seguimos contigo. Aquí nuestro amigo Roberto tiene una pregunta que ha dejado en el tintero en el bloque anterior. Pepe Pancho, tengo una pregunta que tú como geriatra también tienes que manejar a la familia. De hecho, la familia es muy importante en el paciente geriátrico, independientemente de que sea un paciente funcional o no, o sea, que tenga las capacidades para desenvolverse solo o no. Tú como geriatra, ¿cómo abordas a la familia? ¿Qué rol le das? ¿Qué importancia tiene para ti la familia? ¿Cómo la manejas? Yo creo que la familia es fundamental, ¿no? En toda etapa de vida. Y creo que el entorno familiar tiene la capacidad y el potencial de determinar el curso de salud en cualquier etapa de la vida. Y también con el adulto mayor. Y definitivamente el adulto mayor influye muchísimo en la familia. Así es. Positivamente en la mayor cantidad de veces. Es decir, es el adulto mayor y cualquiera puede decir el ejemplo de mi abuela, y si no fuera por mi abuelo, o mi abuelo es el dueño de la casa, o mi abuela es la dueña de la casa, inclusive en estratos de extrema pobreza, claro. Y pensión 65, por ejemplo, no se queda solo en los abuelos, ¿no? Y también hay, y eso es fundamental, ¿no? Después también hay el tema de maltrato, abuso por parte de la familia, de todos los tipos, ¿no? Financiero, psicológico y todo lo demás. También hay a ver cómo lo pongo para que suene bonito. Es que también, vamos a ponerlo en criollo, ¿no? Le echamos todo el pato a la familia del cuidado. Y realmente, el que lo decía bien hace un momento, el adulto mayor no pierde sus derechos de ciudadano, ¿no? Por lo tanto, el Estado no puede echarle toda la responsabilidad del cuidado a la familia. Es más, probablemente unos 10 o 15 años en América Latina, las familias no se van a poder seguir haciendo cargo o no van, bueno, 10 o 15 años ya vamos a estar ahí, ya no se van a poder hacer cargo de nosotros, como cuando seamos adultos mayores, ¿no? Tenemos un solo hijo, 2 hijos, o migramos, entonces la familia es fundamental, tiene un rol fundamental, hay que apoyarlo, el Estado, las comunidades tienen que apoyar a la familia, el adulto mayor impacta sobre la familia. Si tú me permites, yo quisiera redondear algo que se me quedó inconcluso en la pregunta de Maca, que la geriatría, más que enfermedades, trata personas. ¿Y esto cómo lo hace? Nosotros modulamos el impacto de una enfermedad en relación a las capacidades de las personas. O sea, nosotros buscamos que optimizar ojos, oídos, sentidos, vitalidad, pensamiento, emocionalidad, movilidad, todas estas capacidades que tienen fuerza, entonces, más que objetivos biológicos a veces de ciertas cosas de las enfermedades, ¿no? Y hay algunas condiciones muy frecuentes en las personas mayores, incontinencia, pérdida de memoria, depresión, caídas, dolor, que son frecuentes pero no son normales. Entonces todas esas tienen un abordaje y nuestro tratamiento y por supuesto de actuar como médicos, somos médicos que no podemos trabajar solos sino en equipos, va a la optimización de las capacidades y en un momento dado
a la optimización de la dignidad y ayudar o cuidar o acompañar en el tránsito de una vida a otra. Pepe Pancho, y justo mencionaste un tema importante ahí que lo cojo así para poder hacerte una siguiente pregunta en relación a los diferentes actores que están involucrados en el cuidado, ¿no?, de las personas del adulto mayor. En el caso de la nutrición, ¿no?, hay muchos cambios que ocurren en esta edad, cambios físicos, hay un tema quizás de pérdida de dentadura, quizás de gustos, ¿no? ¿Cómo es la relación entre el geriatra y el nutricionista? Porque sé que existe una especialidad en nutrición geriátrica, ¿no? Entonces, ¿cómo es que trabajan de la mano y cuál es la importancia de la nutrición en esta etapa de la vida? Los conocimientos y los conceptos de nutrición y envejecimiento cambiaron mucho en los últimos 5 o 10 años. En lo que se decía, oye, no le des proteína, que poquita proteína, claro. Ahora la proteína es la vedette y es el ladrillo que se necesita para construir músculos, claro. y el ejercicio es el albañil. Yo me puedo saber los requerimientos proteicos, te digo, mira, todo, pero cuando a mí me preguntas que si quinoa, que si tanto, cada papa tiene diferente, yo ahí sí te soy honesto y trabajo con el especialista en nutrición. ¿Qué me pasa cuando yo me encuentro con un excelente, igual les debe pasar a un resto de equipos, ¿no? O sea, pero me pasa dos cosas, que tengo la experiencia de trabajar con excelentes profesionales de nutrición que resuelven, ayudan, asesoran en base a que la persona va eligiendo sus preferencias. Pero también me pasa, sobre todo cuando salen de alta de los hospitales, con una lista de todo lo que no pueden comer. Efectivamente. Entonces, esto no puede comer, esto no puede comer, esto no puede comer, esto no puede comer. ¿Cómo? Eso pasa también. Y uniéndolo con el tema que decía Roberto, hay pues el tema del cuidador sobrecargado, que es un concepto que hemos copiado de la pediatría, y hay también la típica consulta que llega, dígale a mi papá que no puede comer esto, dígale a mi papá que no puede comer el otro, dígale a mi papá que no puede comer el otro. ¿Tu papá cuántos años tiene? 90, 95. ¿Y cómo está perfecto? Y ves a la hija que no entra en la silla y dice, señor, la verdad es que su papá puede comer lo que le dé la gana, la que debería comer diferente es usted. Efectivamente. Sí, pues. Es complicado, pero cada uno es cada uno, ¿no? O sea, los liderazgos repartidos por capacidad y sobre todo en los cambios que se asociaban con el envejecimiento. Es verdad que hay un tránsito intestinal que es un poquito más lento, que a veces puede haber menos saliva, pero nada de eso explica ser desnutrido. Claro. Y que se caigan los dientes tampoco es normal, es muy frecuente, pero no es normal. Y está relacionado con pobreza, con mal acceso a limpieza dental, con enfermedad periodontal. Entonces, ahí hay varias cosas que hacer. Claro, Pepe Pancho. Muchas gracias, Pepe Pancho, por la información que nos has dado. Definitivamente rescato de lo que dijiste, que el autocuidado, súper importante en el paciente adulto mayor, y el rol que juega la familia asociado a un profesional que es el geriatra, que trabaja con otros profesionales y que tiene que ver la salud integral de la persona, no de la enfermedad, no la hipertensión, no la diabetes, sino la persona, cómo vive y cómo se siente mejor. Gracias, Pepe Pancho, esperamos contar contigo en otro programa. Cuando quieran, muchísimas gracias, me he divertido conversando con ustedes, espero que les sea útil a toda su audiencia. Por supuesto que sí, muchas gracias. Importante que la familia, que el entorno o que la salud se base en el paciente, no en la enfermedad. ¿No? Los médicos no vemos enfermedades, vemos pacientes. Así es, claro. Hay que tener mucho tino, mucha empatía a la hora de comunicar la información que tenemos que comunicar, porque los pacientes tienen sentimientos y lo que se pueda decir en consulta puede tener un impacto muy grande en la salud emocional y en la salud mental de la persona, y sobre todo en esta población que es tan vulnerable como los adultos mayores, y bueno, también en general, ¿no? Lo que se le pueda decir al paciente puede afectar definitivamente al familiar y viceversa. Así es que hay que tener eso presente también. Siempre, efectivamente, secundo eso. Y tú sabes que cuando íbamos al hospital, yo no sé si saben, no sé si les he contado, pero yo soy payaso hospitalario, y cuando íbamos al hospital nosotros nos centrábamos en el paciente, pero no como paciente, sino como persona, y rescatar y validar todo lo que esa persona tiene como ser humano, y no enfocarnos únicamente en la enfermedad ni en el tratamiento, sino en rescatar
esta humanidad, este corazón, estos recuerdos, todo eso que tiene la persona y que ayuda muchísimo a la recuperación justamente de la salud. De la salud, efectivamente. Bueno, vamos a ir de nuevo a una pausa y volvemos a nuestro tercer bloque de Cada Día Mejor. Quédense, que ya estamos de vuelta. Bueno, y el día de hoy hemos estado hablando sobre la geriatría, que es un tema que a veces se saca un poco en el olvido, pero yo creo que a raíz de esta pandemia se ha rescatado mucho. Se ha hablado mucho de los adultos mayores porque son una población vulnerable, es una población que igual necesita atención, ¿no? A veces dejamos ahí como que de lado y hay que tenerlos presentes. Y con el tema de la nutrición es muy importante porque sí, efectivamente hay cambios que ocurren a nivel físico, a nivel también emocional, que puede perjudicar también el apetito. Entonces hay que estar muy pendientes, hay que tener presente de que la pérdida involuntaria de peso no es algo normal. Si el adulto mayor está teniendo una pérdida involuntaria de peso, hay que llevarlo a un nutricionista especialista, al geriatra, para ver qué puede estar pasando. Y con lo último que se mencionó en respecto a las proteínas, por ejemplo, ¿no? Muchas veces se le quiere suplementar al adulto mayor con proteínas, pero nos olvidamos que los alimentos son la mejor fuente de nutrientes que podemos tener. Y podemos encontrar proteína en el pescado, en el pollo, en la carne, en los huevos, en los lácteos, por ejemplo, pero también en las menestras, las lentejas, los frijoles, la quinoa es una excelente fuente de proteína. Así es que tenemos ahí diferentes alternativas. Busquemos siempre a estos alimentos como primera fuente y de diferentes formas, ¿no? Porque a veces te dicen, no, es que ya no quiere morder el pollo porque es muy duro. Ok, lo podemos licuar, lo podemos deshilachar, lo podemos hacer quizás en una sopa. A veces también se cree que las sopas no son nutritivas, todo depende de cómo las prepares, ¿no? Y los adultos mayores suelen tener una predisposición por las sopas, les gustan, ¿no? Entonces, hay diferentes formas, por eso existen nutricionistas especialistas en geriatría, así es que ahí pueden encontrar información al respecto y es algo que hay que tener presente, ¿no? Para mejorar la alimentación y la calidad de vida de estos adultos mayores. Y yo apoyo totalmente lo que dices, Maca, porque hay que personalizar bastante al adulto mayor, ¿no? Si no le gusta, como bien dice Maca, el pollo entero porque no lo puede masticar, habrá que molérselo, habrá que hacer una torrejita, habrá que hacer una sopa, algo, personalizar al adulto mayor. Y no nos olvidemos, algo que yo aprendí, como bien dijo Pepe Pancho, los médicos recientemente llevamos la especialidad de geriatría en nuestra formación. Antes ni siquiera estaba considerada. Y ya una vez aprendiendo un poco de geriatría, y yo recuerdo mucho lo que le pasó a mi abuela cuando se fracturó la cadera, ¿no? Y lo recuerdo como médico, imposibilitado de poder ayudarla. La decisión de los traumatólogos de operarla, no operarla, de cómo la dejamos y cómo no la dejamos. Y mi maestro de traumatología me dijo, ¿cómo era tu abuela antes de la caída? Caminaba, le gustaba cocinar, le gustaba hacer sus cosas, entonces hay que volverla igual y no hacerle una cirugía para que se quede postrada en la cama cuando se va a morir. Exacto. Lamentablemente la decisión fue equivocada y pasó lo contrario. Pero así es, ¿no? El paciente geriátrico no hay que disminuirlo, minimizarlo. Es un paciente, es una persona, como bien dijo Schwein, y debemos de enfocarnos en que no tenga 25.000 medicamentos, en que viva feliz. Le quedan pocos años de vida, tiene que ser feliz. Y además que sabes que a mí me parece muy importante valorar y validar toda la experiencia de vida que tiene un adulto mayor, porque si bien de repente no está actualizado, ¿no? La tecnología, el conocimiento, etcétera, pero tiene un conocimiento humano que la ciencia no nos puede dar con facilidad. Y esa es la función que tienen los adultos mayores dentro de los núcleos sociales como la familia, dentro del barrio, la comunidad, la sociedad, el país, etcétera. Validar la presencia, el conocimiento y sobre todo el amor que muchas veces tienen los adultos mayores, validarlos va a ayudar a que sus últimos años de vida sean de verdad de calidad. Así que eso ha sido todo el episodio del día de hoy. No se olviden de las redes. Efectivamente. Efectivamente. Tenemos... Así tenemos redes, ahí están, a ver, van a aparecer en 3, 2, 1, aparecieron. Increíble. Y además el canal de YouTube, porque ahí pueden ver los episodios que no hayan visto, que quieran compartir con los adultos mayores en su casa. Hoy día siéntense con su abuelita, con su abuelito, con su papá a ver el programa. O con los cuidadores también de los adultos mayores. Y también eso, porque al final ellos son una fuente inagotable de experiencias. Efectivamente. Y
muy entretenidos también. He escuchado unas historias. Pero bueno, ¿nos vamos? Nos vamos. Nos vamos. Eso ha sido todo por hoy. Cuídense. Un abrazo a los abuelitos. Adiós.